Muy buenas noches. Voy a empezar por algo muy honesto, que es la absoluta envidia. Las veces que yo he presentado libros aquí, han venido 3 personas. Ni mi madre vino. Así que estoy muy contento de que esté llena la sala. Verónica se merece muchísimos lectores y muchísimos amigos. Es una mujer muy especial. También quiero seguir por la misma línea de honestidad y volver a decir públicamente, en realidad yo tengo muy pocas amigas y Verónica, al paso de estos años, se ha convertido en una verdadera amiga. Entonces estoy en primer lugar muy contento. Por eso no debería ser el primer lugar. En primer lugar se supondría que es porque me tocó ser compañero de ella en la Fundación para las Letras Mexicanas, en donde yo fui becario con distintas generaciones de tutores. Los tutores llegaban en oleadas de 5 a 6 tutores que me tutoreaban y que me enseñaron a ver cosas muy diferentes, a pensar diferente, me renovaron el iPod, incluso hubo alguno que me enseñó a usarlo. Es decir, yo sí creo que fui el más beneficiado de la época que pasé en la Fundación para las Letras Mexicanas. Sin embargo, ahí se fincó una doble responsabilidad que mantengo hasta la fecha, tanto con los escritores que conocí en la Fundación, como con otros escritores que conozco desde siempre, o los nuevos escritores que he ido conociendo por azar. Esa doble responsabilidad es, si se me paga la beca, que es lo que, digamos, era el sueldo de la Fundación, pues entonces yo sentí una especie de responsabilidad de tratar de recomendar lecturas y senderos y a veces incluso corregir algunos párrafos, y esa responsabilidad también me hacía anfitrión de que la tutoría no solamente fuera en la Fundación, sino que fueran a mi casa, because I'm very lonely, sino que en la casa se soltaran la greña y bebieran cerveza a los que querían beber, y era una responsabilidad que se desprendía de la mecánica salarial. Pero hay otra parte, otra responsabilidad que es anímica. Empiezo por la parte que más me preocupa. Los escritores que conocí en la Fundación y que no han terminado aún su proyecto, y que me preocupa que lo terminen, y que sé que van a ser libros valiosos, que tienen su importancia, simple y sencillamente porque los vi nacer como ideas, como proyectos, como ensayos sueltos. Es una preocupación que no me quita el sueño, pero sí estoy pensando constantemente cuándo será que veamos los naufragios de Pablo Duarte, o los delirios de Julián Etienne, etc. En ese sentido, yo celebro cada que ha llegado a buen puerto un libro de alguien que me tocó verlo nacer. Cuando Verónica empezó con los ensayos, a trabajar los ensayos en comunidad, debo decir que yo todavía no conocía a Marco Perilli, y mi primera idea era, si yo estoy aquí para tratar de ayudar y de hacer lo que, no es que no lo hayan hecho conmigo, sí lo hicieron conmigo. Yo tuve la fortuna de conocer a grandes maestros entre muchísimos profesores. Los profes me enseñaron algunas cosas, pero los grandes maestros, incluso lamentablemente ya muertos todos, salvo uno, me ayudaron a publicar. Es decir, me ayudaron a hacer público lo que yo estaba escribiendo. Para empezar, en sobremesas. Si estoy hablando de grandes personas que de pronto en una sobremesa decían, oye, pero espérate, Jorge,
Jorge tenía algo que decir, ay carajo. Desde entonces uso pañal para adulto, como el día de hoy, y sobrellevo muy bien los nervios de la publicación, de hacer público los sentimientos. Desde el principio pensé cómo podría yo ayudar a Verónica, a diferencia de otros escritores que se me habían acercado con sus ensayos o con sus cuentos o con novelas. Y yo pensé más bien que, y ella no me dejará mentir, que habría que pensar en traducirlo. En esa época estaba yo yendo con mucha frecuencia a Estados Unidos y de hecho ya estaba yo en complicidad con Juan García de Oteiza, en su momento el agregado cultural de México en Estados Unidos, porque pensaba yo que el reducto de lo que ahora se llama mudanza tenía que estar en inglés y en una editorial norteamericana. Quizá porque yo ya saboreaba lo que finalmente sucedió, que es que los párrafos de Verónica merecían estar en una buena editorial. Entonces, quiero hacer un paréntesis del libro en sí para hablar de la buena editorial y el buen editor que es Perilli. Efectivamente lo entrevisté y sin avisarle lo metí en el juego de la entrevista entre Chesterton y Gramsci, cosa que se sostiene hasta el día de hoy. Si tú engordas y yo adelgazo, podríamos volver a hacerlo con los papeles volteados y el cambio de vestuario que ya me urge. Ese día en realidad se cuajó una linda entrevista, pero creo que también nació una amistad significativa, muy significativa. Y creo que no se me va a conceder otra vez en la vida hacerme amigo de un editor que después me pide presentar un libro, que era un texto de 1490, creo, por ahí. 70, 80. 1470, en donde el personaje soy yo. ¡Carajo! Muy poca gente puede decir eso. Ni Tommy y Douglas del Túnel del Tiempo. Yo soy el personaje de un libro que se llama El Gordo Carpintero, por Carpintero. Y Perilli me hizo el favor de invitarme a presentarlo. Y también esa noche empezó una feliz época de mi vida, una breve pero feliz época de mi vida. Y así se han ido sucediendo las anécdotas con este editor, a quien en primerísimo lugar respeto por el apego que le tiene a las cosas básicas que deberíamos todos agradecer como lectores: papel, diseño, tipografía. Pero además me consta, se sienta con el autor a platicar sobre su texto. Carajo, eso se agradece. Cuando yo asistía solamente a una sesión de editor con autora, fui con mis hijos y los llevé a adrede para que vieran, en primer lugar, que eso parecía como el taller de un alquimista, pero en segundo lugar para que vieran lo que es la conversación entre un editor de veras y una autora que se está animando a publicar su primer libro. Dicho lo cual, quiere decir que lo que yo soñaba cuando empezó Verónica con mostrar sus ensayos en comunidad, que además se leían en comunidad, de casi a párrafo por voz, llegó a buen puerto, es decir, llegó al sello editorial que se merecían sus párrafos, y de retro esta casa editorial aumentó el número de buenos autores y finos contenidos que la distinguen. Ahora, el libro en sí, desde que se presentó en la FIL de Guadalajara, lo he releído y lo he regalado, e incluso creo que regalé el ejemplar que me dedicó muy cariñosamente Verónica, y con vergüenza le tuve que pedir que me volviera a dedicar otro, que creo que también lo acabo de regalar. Pero ahorita me voy a llevar otro Tambachi, si puedes dedícame uno, pero ya no le pongas Jorge, ya nomás pon una frase, porque eso va a terminar en manos de alguien. Lo regalo mucho porque es un libro que tiene muchos vasos comunicantes.
conmigo en particular.